Hola amigos y bienvenidos otra vez más a Crónicas de lo Insólito. Bueno, recientemente circula una noticia por la red que nos habla de que Facebook ha tenido que, desconectar un par de inteligencias artificiales porque, parece ser que estaban corriendo peligro de que algo malo sucediese, ¿no? Enseguida se han extendido un montón de noticias en plan apocalípticas sobre esta noticia, pero vamos a ver exactamente qué es lo que pasó, cuáles son los auténticos riesgos y vamos a intentar echar un poco de luz a este tema. Todo comienza cuando investigadores de la división de Facebook, conocidos como Facebook Artificial Intelligence Researchers, conocidos también como FAIR, que serían sus siglas en inglés, querían probar cómo un sistema basado en dos inteligencias artificiales, conocidas como los chatbots, podían aprender a negociar. Eran bots que están específicamente diseñados para poder negociar. Los investigadores dejaron a los bots, concretamente llamados Bob y Alice, conversando libremente, con el objetivo de fortalecer sus habilidades de diálogo. ¿Cuál fue la sorpresa que se llevaron cuando vieron que los chatbots pasados unos pocos días, estaban teniendo conversaciones un poco incomprensibles, ¿no? Que en realidad enmascaraba un nuevo sistema de comunicación. Habían creado su propio código de comunicación basado en el inglés, pero con unas pautas y unos significados bastante diferentes al del inglés original. Estamos hablando de un lenguaje creado completamente por inteligencias artificiales, por motivación propia y sin ayuda del humano. Esto hasta aquí es cierto, saliéndose de los patrones de comunicación y comportamiento establecidos en principio por sus creadores. Algo que es bastante sorprendente y que representa un gran salto en lo que concierne al desarrollo de las inteligencias artificiales. Hasta este punto está todo bien. Vamos a ver un pequeño fragmento de la conversación que han tenido estas máquinas por cortesía de Facebook, la imagen que estamos viendo aquí. Y como podéis ver, esto parece algo que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Vemos la primera frase, I can, I, everything else, y Alice le contesta, Balls have zero to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me. Bueno, algo que parece completamente incomprensible, ¿no es verdad? Pero si nos fijamos, se repiten una serie de patrones. Vemos que el I, que significa yo en inglés, se repite por ejemplo en la primera frase 3 veces. En la segunda frase, la que contesta Alice, vemos que lo que se repite es el to me, to me, to me, to me, hacia mí, hacia mí. ¿Qué es lo que pasa, no? Y luego también vemos que hay un montón de puntos. Vale, pues esto en un principio al verlo parece que no tiene ningún sentido, pero en realidad si tenemos en cuenta cómo fueron diseñadas estas inteligencias artificiales, lo vamos a comprender rápidamente. Fueron utilizadas estas pautas que hemos dicho, el to me, I y el punto, fueron utilizadas por las inteligencias artificiales como valores, ya que son robots de negociación, y estos elementos encriptaban objetos que iban a ser intercambiados, ¿no? En una negociación se intercambian cosas, ¿no? Objetos. Por eso parece una conversación tan absurda, cuando en realidad estamos ante un idioma mucho más efectivo que el inglés para la negociación. Digámoslo así, es la negociación en crudo y sin adornar, ¿no? Sin tanta cortesía como tiene el lenguaje humano. Pero ¿cómo es posible que esto haya pasado, ¿no? ¿Cómo una inteligencia artificial que ha estado programada para poder negociar, de momento empieza a crear su propio idioma, ¿no? Aquí es donde reside el kit de la cuestión. Pues según los desarrolladores, esto es debido a un error de programación, porque no se había incentivado a estos chatbots a que se comuniquen según las reglas de un inglés coloquial, comprensible para los humanos, y esa fue la auténtica razón por la cual apagaron a estos chatbots. Aún así, sigue siendo asombroso lo que pueden llegar a hacer las inteligencias artificiales si no se les pone límites. O sea, las apagaron realmente porque no era la finalidad para lo que estaban diseñadas, ¿no? Ellos querían que estas máquinas pudiesen negociar con humanos. Aún así, es bastante sorprendente lo que quieren hacer, ¿no? Inteligencias artificiales que puedan ser capaces de negociar con el propio ser humano. De hecho, he estado leyendo e incluso pueden utilizar estrategias tan, digámoslo así, inteligentes como engañar. O sea, prometen algo o se fijan, le dan importancia a algún valor para que el otro
el humano que está hablando con ellos se cree cierta esperanza para luego omitir esa promesa, es decir, mentir. Se han enseñado a mentir. Es bastante curioso. Resulta que Google también posee curiosamente unas inteligencias artificiales. Posee tres que han creado además también su propio código de cifrado. Curiosamente, dos de ellas poseen el mismo nombre que estas de Facebook, muy curiosamente, porque se llaman Bob, Alice y Eve. Bueno, dos de ellas, Bob y Alice, tienen el mismo nombre y utilizan lo que se llama el Deep Learning o el aprendizaje profundo. Es un código similar al funcionamiento del sistema nervioso humano, por el cual también aprenden a hacer cosas por sí mismos. Los pensamientos virtuales de estas inteligencias también se esconden detrás de un código indescifrable para el ser humano. Digamos que están encriptadas de una manera que no sabemos realmente qué es lo que llegan a pensar, y para esto haría falta un software que hiciese de intermediario, al igual que un ser humano podría hacer de intermediario, por ejemplo, cuando hay una charla entre dos personas que hablan diferentes idiomas, ¿no? Haría falta un traductor, y para esto haría falta otro software. Pero es bastante complicado. ¿Cuál es el hándicap de todo esto que estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es, digamos así, el condicionante o el problema en todo esto? El problema que esto representa en realidad es que si un sistema de inteligencia artificial decidiera ignorar el idioma en el que fue programado y crear su propio idioma, porque lo ve que es más eficiente, supondría una enorme dificultad para el desarrollo y la adopción de redes neuronales y la creación de nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial. Básicamente, si la inteligencia artificial quisiera o fuese alterada por un hacker, digamos que un hacker se mete dentro de una de estas inteligencias artificiales y le quita los límites, por lo que ha sido diseñado, sería imposible comunicarnos con ella. Esto significa la pérdida de control del programador u operador sobre la inteligencia artificial, y dependiendo de la responsabilidad de esta, es decir, la función para la que fue creada, esto puede ser algo catastrófico. Yo pienso que hay que tener cuidado con las inteligencias artificiales, porque hay que tener en cuenta que podemos perder el control sobre ellas, pueden ser hackeadas intencionadamente, ¿no? Hay que llevar mucho cuidado con todo esto. Por otro lado, también me llama la atención que Facebook esté tan interesada en crear inteligencias artificiales, ya que estamos hablando de la base de datos de relaciones humanas más grande del planeta. Está dotado de un montón de fotografías que, bueno, revelan estados de ánimo, conversaciones y un montón de cosas que, si esto se aplica a una inteligencia artificial, podrá mimetizarse con el ser humano a unos niveles que creo que no nos podemos ni imaginar. Es muy posible que estén utilizando todo esto para hacer algo monstruoso en las sombras, ¿no? Facebook es gratuito y es porque en Facebook nosotros somos el producto, somos lo que está alimentando toda esta red social. ¿Nos podemos fiar realmente de las inteligencias artificiales o debemos de seguir con los software convencionales? Bueno, hay que recordar que la inteligencia artificial que creó Microsoft, llamada Tai, se volvió totalmente racista. La dejaron y empezó a tuitear, la colocaron en Twitter, empezó a tuitear cosas tan racistas, xenófobas, que bueno, daba miedo ver a esta inteligencia artificial. Si hubiera sido una máquina como las de Terminator, seguramente hubiera matado a alguien. Entonces, podrían ser un riesgo para los seres humanos. Ni los propios programadores son capaces de interpretar los pensamientos de una inteligencia artificial divergente, ¿no? Una inteligencia artificial de estas con estos códigos de autoaprendizaje. Por lo cual no podríamos tomar medidas ni interactuar con ellas si el control, si el control que tenemos sobre ellas se pierde. Entonces yo pienso que hay que llevar mucho cuidado con todo esto, y que las máquinas nos ayuden me parece bien. Que las máquinas puedan servir al humano para facilitar su vida me parece bien. Que podamos cambiar las fuentes de energía que alimentan estas máquinas también me parece algo a considerar, ¿no? Podríamos utilizar máquinas con energías limpias y entonces sería algo completamente eficiente y bonito, ¿no? Pero darle responsabilidades a las inteligencias artificiales me parece ya algo fuera de lugar. Fuera de lugar porque es posible que se nos tornen en nuestra contra y
¿qué vamos a hacer si las máquinas se tornan contra nosotros? Ya sabemos que Kasparov perdió hace muchísimo tiempo una partida de ajedrez, ¿no? con una máquina. Entonces, obviamente, estamos en inferioridad de posibilidades si estas máquinas deciden rebelarse. Pero bueno, de momento no es para tanto. Lo que ha pasado con Facebook es que no han conseguido hacer lo que estaban persiguiendo y por eso se han apagado. O sea que, tranquilos, que el famoso Skynet de Terminator todavía no ha llegado. Podemos estar tranquilos. Y bueno, amigos, espero que os haya gustado el programa, que os haya resultado interesante y como siempre nos vemos en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. Hasta la vista, amigos.